Necesitamos tu Espíritu para que nos ilumine, para que veamos y comprendamos tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a trazar tu palabra de tu agrado, Señor, y aplicarla en nuestros corazones, Señor, para que lleven mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Si queréis, me acompañáis a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Este sermón que a continuación vamos a desarrollar es el último de esta miniserie acerca del perdón cristiano. Sin embargo, antes de entrar en ese sermón más a profundidad, creo que sería bueno hacer un amplio resumen de todo lo que hemos dicho con la finalidad de conectar esta última predicación y así tener una mayor comprensión de lo que vamos a decir en este día. Así que vamos a repetir cosas que a su vez ya se han repetido, pero que seguramente, conociendo nuestros corazones, es necesario volverlas a repetir. Así que este resumen seguramente te ayudará si te has perdido alguna predicación de esta serie, o si no has estado atento a ciertos detalles, o lo mismo has estado ahí tomando notas, profundizando, pero aún más el Señor te quiere seguir diciendo cosas y ampliar tu conocimiento. Amén. Comencemos recordando que en las dos primeras predicaciones hemos estado centrados en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Y comenzaba con la pregunta de los discípulos a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de Dios? Y entonces Jesús le responde que es necesario para entrar en el reino de Dios, primero, hacerse como niño. Y además Jesús aprovecha para exhortar a sus discípulos de cómo deben actuar con respecto a sus hermanos. Y entre una de las cosas que les dice es que tienen que tener un espíritu perdonador hacia sus hermanos, hacia todos. Como dijimos en este apartado del perdón hacia los demás, Pedro parece que tiene un problema y se lo hace saber a Jesús, versículo 21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús, dime, ¿habrá una ley que regule este hecho? Uno peca y peca y peca contra uno y habrá un límite, digo yo, ¿no? Y Jesús con ternura, pero con firmeza, le revela a Pedro qué es lo que hay dentro de su corazón. Versículo 21. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús está enseñando a sus discípulos que el perdón no tiene que ver con una cuenta matemática. El perdón cristiano no tiene limitaciones, no termina por unas implicaciones impuestas por una ley humana. El perdón tiene que ver con una disposición del corazón de amar a Dios y amar al prójimo. Así que la venganza queda a un lado y el amor se abre paso, siempre dispuesto a perdonar, siempre preparado a la reconciliación. Sin embargo, Jesús, como buen maestro, da una ilustración de cómo debe ser nuestro perdón. Nuestro perdón debe imitar al perdón del rey, un emperador que tenía muchos gobernadores en sus provincias, los cuales tenían que recaudar impuestos. De manera que de vez en cuando el rey llamaba a sus siervos, a sus gobernadores, a rendir cuenta. Y había uno de esos gobernadores, uno de esos siervos, que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Una cantidad desorbitada, exagerada, impagable. Más que una deuda, lo que había cometido este hombre era una rebelión contra el rey. Entonces el rey dicta sentencia. Y antes de ejecutarla, este siervo le dice, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero dice Jesús, el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Con esto Jesús nos está enseñando acerca del perdón de Dios, el perdón de Cristo. Nosotros por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Contrajimos una deuda infinita por haber atentado contra un Dios infinito. Y no había manera de pagarla, mientras nuestras mejores obras delante de ese rey eran trapos de inmundicia. Y dicta una sentencia, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabéis qué? Dios se compadeció. Él fue movido a misericordia. Y vino en la persona de Jesucristo. Y vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir.
y fue a la cruz del Calvario en sustitución de pecadores para pagar la ira divina. Al tercer día resucitó, confesando y declarando que hay perdón de pecados en Él. Así, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe y le decimos, Señor, ten misericordia de mí, no te lo voy a pagar. No puedo pagártelo, lo reconozco. ¿Sabes qué hace el Señor? Te dice, ya hay uno que lo pagó por ti. Y hay uno que absorbió tu deuda. Y hay uno que sufrió la pérdida. Y se llama Jesús de Nazaret. Así que, si has creído en este Jesús, estás absuelto, justificado, declarado justo a los ojos de Dios. Aceptados en el amado somos, hermanos. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué se espera del siervo que se le ha perdonado los 10.000 talentos? Que haga lo mismo que el rey. Que perdone, que perdone. Que perdonemos como Cristo nos perdonó. Sin embargo, la historia de Jesús continúa. Y continúa hablando de la falta de perdón de ese siervo con respecto a su consiervo. Dice que nada más de salir de allí, de aquella, no sé si ese palacio, de esa habitación del rey, nada más salir de allí dice que se encuentra con su consiervo. Y ese consiervo le debe, ¿cuánto? 100 denarios, 100 días de trabajo, pocas cosas comparado con los 10.000 talentos que él le debía. Sin embargo, dice que mira, tú me debes. Y de repente dice, mira, es que no tengo con qué pagarte, espérate, dame paciencia. Y dice, pero que lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo. Y dice, no, a la cárcel. Y lo pone en la cárcel, lo separa de él. Increíble. Hizo todo lo distinto al rey. No quiso perdonarle, no quiso darle tiempo, puso distancia entre él y su deudor. ¿Qué clase de siervo es este? ¿A quién se le puede perdonar tanto y luego no perdonar? A los cristianos. Este siervo es el cristiano que se resiste a perdonar. Y la historia continúa. Dice que otros consiervos estaban viendo lo que pasaba allí entre este siervo y su consiervo. Entonces dieron aviso al rey. Entonces el rey fue a mandar a llamar a aquel que le perdonó esa deuda y lo mandó a llamar. Y ahora le iba a hablar de otra forma. Dice, ¿qué se esperaba de ti que hiciera? Así que lo colocó en la cárcel. Dios trata con nosotros cuando nosotros no perdonamos. Dios va a tratar con nosotros, con el pecado de nosotros. Mi hermano, tú has sido perdonado por Cristo. ¿Estás perdonando siguiendo su ejemplo? Yo espero y deseo que sí, que sea así, que en este tiempo, si había algo en tu corazón, se haya resuelto y hayas podido perdonar. Ahora bien, me puede decir, sí, yo tengo ahora mismo una disposición a perdonar. Así que en la última predicación estuvimos viendo algunos principios prácticos para perdonar. Y nos centramos en el versículo 15, si lo tenéis ahí, versículo 15, capítulo 18. Entiendo y comprendo que este texto se encuentra dentro de un contexto que se habla de la disciplina formativa y correctiva de la iglesia, en la iglesia local. Sin embargo, dijimos que además de eso, se puede extraer algunos principios para tener relaciones sanas con otras personas. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si recordáis, este versículo está conectado con la parábola la parábola que le precede. ¿Cuál es? La parábola ¿de qué? De la oveja perdida. Versículo 10. Está conectado. Jesús nos cuenta de un hombre que tenía 100 ovejas. Y de repente hay una que se ha descarriado. ¿Qué hace este pastor? Coge a las 99, la deja en un lugar de seguridad y después va a buscar a aquella que se ha perdido. Dice que cuando la halla, se regocija más por esta que se ha perdido que por las 99 que no se ha perdido. Y ahora, fíjate, que tras pronunciar esta parábola, dice, por tanto, ¿te das cuenta cómo está conectando la parábola con lo que va a decir? Si tu hermano peca contra ti, Jesús está uniendo la parábola de la oveja con estas palabras. Jesús nos está hablando de lo mismo.
Jesús está aquí equiparando al hombre que ofende a su hermano como una oveja distanciada de su hermano, del rebaño de Dios y por tanto alejada de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Jesús está comparando la oveja perdida con aquel que ha pecado contra su hermano. Además, está equiparando a ese pastor con el hermano que tiene que ir a buscar a aquel que lo ha ofendido. ¿Vais bien? ¿Vais bien? O sea, lo equipara a un pastor. Por tanto, han pecado contra ti. ¿Qué dice? Ve como ese pastor va a buscar a la oveja perdida. Cuando alguien peca contra nosotros, la cosa se convierte en una operación rescate. Hay que ir a salvar a mi hermano, mi esposa creyente o hijo creyente. Es una operación de salvamento. Así que si pecan contra ti, ¿qué dice? Ve. Sin embargo, la semana última de esta serie de predicaciones, estuve diciendo que antes de ir, y es aquí donde nos centramos, antes de ir, nos debemos asegurar de tres cosas. Primero, nos debemos asegurar de que realmente han pecado contra nosotros. ¿Vais bien? Lo que quiero decir, que primeramente nos tenemos que asegurar de que estamos juzgando bien. Para saber si alguien ha pecado contra ti, debes juzgar. Tienes que juzgar. Esto va en consonancia con todo lo que se enseña en las Escrituras. Cuando Jesús está diciendo no juzguéis, está hablando de que no juzguemos de manera hipercrítica como los fariseos lo hacían. Pero la palabra está llena de exhortaciones a que nosotros no podemos rehuir de nuestras facultades críticas y cuando estamos viendo algo meter la cabeza como un avestruz. No puede ser. Nosotros debemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay que separar el error de la verdad. Así que Jesús lo que nos está diciendo cuando dice no juzguéis es que no juzguemos de manera como lo hacían los fariseos, que juzgaban cosas irrelevantes, o que emitían juicios sin tener pruebas objetivas, o emitir juicios llenos de especulaciones. Así que antes de ir a buscar a tu hermano, asegúrate que realmente ha pecado contra ti. Segundo, estuvimos diciendo que había que asegurarse de que hemos lidiado con nuestro propio pecado. Dice, bueno, pero ¿no es el otro el que ha pecado contra mí? Sí, pero si somos sinceros, cuando alguien peca contra nosotros, la mayoría de las veces amanece ciertos pensamientos y ciertos sentimientos pecaminosos. Así que antes de ir a mi hermano, necesito lidiar en oración, en batalla, con aquello que estoy pensando acerca de mi hermano, que no es muy bueno, o que estoy enojado. ¿Por qué? Porque si no voy a ir a buscar a mi hermano para ganar una batalla personal y no por el interés de mi hermano que está perdido. ¿Vais bien? Por eso, en las relaciones matrimoniales tenemos tanto lío. Ya lo dijimos la otra vez. Le decimos a nuestra esposa, esposo, siéntate aquí, queremos hablar, pero queremos defender nuestros derechos, pero no estamos realmente preocupados por el pecado de ella o de él, que es el que lo aleja de Dios. Y por eso se lía tanto. Así que tenemos que tener cuidado de no ser como ese bombero que tiene liada la manguera y va subiendo piso y piso y piso para salvar al que está en el último piso y finalmente se le lía tanto la manguera que no llega. Así que tenemos que lidiar con la manguera del pecado que se lía dentro de nuestro corazón antes de ir. Así que nos tenemos que asegurar, dijimos, de juzgar con justo juicio, asegurarnos de que estamos juzgando, que nos asegurarnos que hemos lidiado con nuestro pecado, y tercero, que estamos experimentando constantemente, asegurarnos de que estamos experimentando constantemente el Evangelio. El Evangelio. El siervo malo quitó la mirada muy rápida del perdón que le había otorgado el rey. Por eso no perdonó a su consiervo. Así como la nevera tiene que estar enchufada en la fuente de energía para refrigerar los alimentos, nosotros debemos estar conectados constantemente, diariamente, a la fuente de todo perdón, a Cristo y a su obra en la cruz,
para que nosotros estemos capacitados para perdonar. Amén. Así que nos tenemos que asegurar de estas cosas. Y llegamos a la última exposición. ¿Vais bien? ¿Estáis cansados? Pues quedo mucho. Vamos con la ayuda del Señor. Otros principios que nos van a ayudar a perdonar. Otros principios. Vamos a seguir con los principios. Ya hemos visto que antes de ir hay que asegurarse de estas tres cosas. Y dice, por tanto, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Así lo vamos a dividir. Ve, primer punto, repréndele estando tú y él solo. Tercero, si te hiere, has ganado a tu hermano. Ahora vamos a ir en el momento de ir. Ya hemos solucionado todas estas cosas. Nos hemos asegurado de que él ha pecado contra nosotros. Nos hemos asegurado de que realmente tenemos un interés verdadero por él. Y tercero, nos hemos asegurado que estamos experimentando el Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Si tu hermano peca contra ti, dice, ve. Pero yo, ¿cómo voy a ir? Tendrá que venir él, ¿no? Si es el que ha pecado contra mí. Sí, hermano, debería venir él, pero si no ha venido es porque tiene un problema. Y un problema serio. Por eso dice, ve, ve. Tu hermano ha entristecido a Dios con su acción. Ha dañado el cuerpo de Cristo. Pero el problema no es solo una cuestión de honor a Dios, ni de haberse creado fisura entre hermanos. La cuestión es que el hermano se ha extraviado como una oveja y anda errante por las vías del tren. Y si no se da cuenta, éste le va a arrollar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Operación rescate. Hay que ir a buscarlo. Lo que importa no es la deuda en sí. Lo que importa no es tu honor, ni tu reputación. El hermano está cayendo en el poder destructor del pecado. Ese es el problema. Es por eso por lo que no viene. No viene a ti por eso, porque el pecado lo ciega, es algo serio. Tu hermano está en grave peligro. Y bueno, pero si ha pecado por un pecadillo que ha cometido contra mí. Sí, hermano. Uno de los problemas que tenemos en este día es que ignoramos el poder destructor del pecado. Jugamos con él como si fuera... El pecado es algo serio, muy serio, extremadamente serio. Ignoramos muchas veces su poder, su astucia, su engaño. Imagina por un momento a un niño de un solo año en una habitación cerrada solo. Y en esa habitación está llena de cuchillos. Allá hay fuego encendido y cables de electricidad por allí sueltos. ¿Qué crees tú que le va a pasar? El pecado es peor que esto. El pecado es peor que esto. Su ignorancia de cómo funciona el pecado nos puede hacer pedazos. Querido, como hemos dicho otras veces, el pecado es extremadamente, profundamente y radicalmente maligno. Si se da pie al pecado, si se baja la guardia, el pecado avanza a velocidades incalculables y engendra más pecado, y el pecado engendra más pecado. Ahí tenemos la historia del rey David, todos la conocemos. El rey David, en el tiempo que debe ir a la guerra, no va a la guerra. Huye de su responsabilidad. Yo prefiero un tiempo de ocio mejor. Yo ya he guerreado mucho. Voy a tomarme una siesta, me levanto, me doy un paseo por el terrado, por la terraza de palacio, y de repente, mientras él está en su tiempo de ocio, que no era el tiempo que tenía que tener, sino de estar en la guerra, ¿qué es lo que sucede? Anda, mira que hay una mujer ahí bañándose. Y la mira y la vuelve a mirar. La codicia en su corazón. Y entonces la manda a llamar. Tráeme a esa mujer. Se acuesta con ella. Se queda embarazada. Y entonces este hombre idea un plan maquiavélico para esconder que ese embarazo y ese niño que va a venir es de él. Y manda a Uría, que sí está en la guerra, y lo manda a llamar, y lo trae. Y dice, hombre, te mereces un descanso, hombre valeroso y fuerte. ¿Por qué no te vas y vas a tu casa y te regocijas sobre los brazos de tu esposa? Pero ese hombre era más íntegro que David. Dice, yo voy a estar aquí con mi mujer, bajo sus brazos.
y mis hermanos bajo las saetas del enemigo? Entonces no le funciona. Y David idea otro plan. Bueno, quédate otro día más. Aquí tienes el banquete del rey. Come, bebe, 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 come, bebe más. Y lo emborracha. Y él le dice, vete bajo los brazos de tu esposa. ¿Y qué hace él? No se va, se queda en palacio durmiendo con los siervos del rey. Así que David, ya desatado, dice, mira, le mando una carta al capitán del ejército que lo pongan en primera fila y que cuando venga el enemigo se aparten todos. Y así cayó Urías, el esposo de Betsabé, de la mujer con la cual había adulterado. ¿Te das cuenta? El hombre posiblemente más saludable espiritualmente de su tiempo. Y mira cómo acabó. Pero sigue la historia. Y dice que viene un profeta y le cuenta una parábola. Había un hombre rico que tenía un montón de ganado y de ovejas y le vino un visitante, pero se fijó en aquel pobre que tenía una sola corderita y que había criado y había puesto grandecita, iba poco a poco creciendo y se la robó, se la quitó para dársela a aquel al cual lo había visitado. Y de repente David se enfurece y dice, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. ¿Qué le ha pasado a David? Porque aquí está juzgando bien, pero con respecto a su pecado no juzga. El problema es que el pecado ciega. El pecado ciega. Por eso dice Jesús, quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano para ayudarle a sacar esa paja. No somos conscientes. Nos ha cegado. Nos ha tomado control. Hermano, ese es el problema. Cuando tu hermano peca contra ti, está ciego. Es como una oveja errante, sola, por las vías del tren. Así funciona el pecado. Así que, cuando alguien peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir. No, tendrá que venir él. Tú, hermano, tú tienes que ir. Tú tienes que ir. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el tiempo de ir? La norma general es ya. Ya. Acuérdate del poder destructor del pecado. Lo tiene dominado. Como le dejemos cancha, el pecado avanza, avanza, avanza y lo destruye. Así que ve con urgencia. El pecado no da tregua. Avanza a velocidades inimaginables y lo va a arrollar como una oveja es aplastada por un tren de mercancía. Pienso que uno de los grandes problemas, por lo cual no hay relaciones sanas entre hermanos de una misma congregación, no suele ser, muchas veces sí, pero no suele ser porque el que ha ofendido se niega a pedir perdón, sino porque el hermano que ha recibido el agravio no va a buscarlo. Porque el hermano que ha hecho mal, lo mismo no lo ve, no lo ve. O lo ha engañado el pecado con su astucia. Esa oveja está descarriada y no lo sabe. Así que, primer principio de hoy, si un hermano peca contra ti y después de asegurarte de esas tres cosas que hemos hablado, ¿qué tienes que hacer? Ir tú, con un corazón, con el deseo de salvar a tu hermano. Segundo, versículo 15. Ve, ¿y qué dice? Repréndele. Repréndele. Esta palabra en griego significa convencer, redarguir, poner en evidencia. Otra versión lo traduce, ve y hazle ver su falta. Así como la luz alumbra el lugar oscuro y declara lo evidente, de la misma forma el ofensor necesita luz. Para hacerle ver la falta, necesita luz. ¿Y la luz de dónde viene? De la palabra de Dios, de la verdad de Dios. ¿Ha pecado tu hermano contra ti y no te ha pedido perdón? Entonces pon luz a su corazón.
El pecado ya está lidiando en su corazón. Se está intentando justificar, excusarse. A nadie le gusta sentirse culpable ni ser avergonzado. El pecado inflama su mente con pensamientos justificativos. Pues bien, la palabra de Dios, respaldada por el Espíritu Santo, es la única herramienta que alumbra los ojos del entendimiento entenebrecido. No hay otra cosa. La palabra de Dios. La verdad de la palabra es la que puede disipar las tinieblas que nubla los ojos del ofensor. Las mentiras del corazón engañoso solo pueden ser cambiadas por la verdad de Dios. Si fuéramos cirujanos y tuviéramos un paciente que hay que operar a corazón abierto, sería imprescindible una herramienta llamada bisturí. ¿Sabéis, no? Que es el bisturí, ¿no? Es una especie de cuchillo pequeño, de hoja fina, puntiaguda, de 1 o 2 cortes. El bisturí es un instrumento sanitario que ayuda al cirujano a hacer cortes o incisiones con precisión hasta llegar ahí al corazón. Asimismo, cuando nosotros vamos a hablar con nuestro hermano que nos ha ofendido, es un asunto de corazón abierto. De corazón abierto. Se trata de un asunto muy, muy delicado. Se trata de su relación con Dios. Es un asunto de eternidad. Por tanto, yo debo dirigirme al corazón. Y no hay nada mejor que la palabra de Dios para ir atravesando las capas de su ser e ir poniendo al descubierto el verdadero contenido que hay en su alma. ¿Me vais siguiendo? Necesitamos la palabra del Señor. Ahora bien, el bisturí no hace la tarea por sí sola. El cirujano tiene que usarla correctamente para tener éxito en la operación. De la misma forma, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero nosotros debemos conocer la palabra de Dios para saber aplicarla al corazón de aquellas personas a las cuales, en este caso, tenemos que ir para que se den cuenta de su error. Si tu hermano peca contra ti, no vaya con consejo puramente humano, ni con consejo de la supernani, por favor. Solo vas a conseguir un parche en el problema, pero no se va a solucionar. Si tu hermano peca contra ti, no vaya sustituyendo las palabras porque tienes miedo a cómo pueden resultarle. Al pecado llámalo pecado. No, hermano, es que yo he visto que tú tuviste un despiste. Hermano, has pecado. Al pecado, pecado. Lo mismo puedes conseguir si anulas la palabra pecado y todas estas cosas, una mejor relación con tu hermano, pero ¿sabes qué? Tu hermano seguirá bajo el poder del pecado. Y tú posiblemente también, porque tienes temor al hombre. Si tu hermano peca contra ti, toma la palabra de Dios, dirígela al corazón, ora mientras hace esa labor y confía y espera en Dios. Además de la verdad, de reprenderle con la verdad, necesitamos amor. Mira lo que dice Proverbios 16:6 en la Nueva Versión Internacional. Dice, con amor y verdad se perdona el pecado. Hay una frase que decía un autor, dice, el amor sin verdad es como practicar cirugía con un pez como bisturí. ¿Te imaginas a un cirujano con un pez? Eso no sirve para nada. Pero la verdad sin amor es como operar usando un martillo. Si tu hermano peca contra ti, no vayas dándole bibliazos en la cabeza. No vayas lanzando con despotismo un montón de versículos bíblicos. No, hermano. Con ternura, con amor, pero con firmeza. Con ternura, con amor, pero con firmeza. Cuidado con esta cultura del sentimentalismo, donde somos muy movidos al sentimentalismo, al buenismo. Y entonces empezamos a modificar ahí para que
Hermano, necesitamos la verdad y necesitamos el amor para confrontar y reprender a aquel que ha pecado contra nosotros. Amén. Háblale la verdad de Dios con amor, que tus palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Pero además de reprenderle y hablarle la verdad con amor, hacerle ver su falta, también debe haber un espíritu de mansedumbre, un espíritu de mansedumbre. Hace un tiempo leí una noticia trágica. Fue publicada en 2014 y se titula así: le prenden fuego durante una operación a corazón abierto. Sí, en un hospital del norte de Noruega, mientras se estaba llevando una operación a corazón abierto a un paciente, este paciente fue prendido en llamas debido a que se produjo una mala combinación entre el alcohol quirúrgico y un bisturí eléctrico. De manera que se prendió en llama ese paciente de tal manera que fue levantado de la anestesia y sufrió quemadura de 3er grado. Es curioso, ¿verdad? Pero los médicos que los iban a salvar, por poco se lo cargan. La tarea que nosotros tenemos de salvamento es mucho más delicada que esto. Estamos hablando con el alma. Estamos hablando con respecto a la eternidad de la persona, a la relación con Dios. Por eso nosotros necesitamos, cuando vayamos a esa persona a hacerle ver su error, un espíritu manso. Vernos a nosotros mismos primero, si estamos practicando eso. Haber batallado bien y no ir con soberbia para ganar algo. Porque en vez de rescatarlo, vamos a acabar con él. Vamos a acabar con él. Por eso, si ha pecado contra ti, reúnete con él. Hazle ver su error por medio de la palabra de Dios en amor y con un espíritu manso. No lo tomes con el cuello, no lo tomes del cuello. No lo amenaces. No te coloques en una posición como superior, como si tú fueras más justo que él. Hermano, lo mismo tienes aquí a tu hermano. Tienes aquí a tu hermano, o a lo mejor estás pensando cuando me pase, esto es para nuestros cónyuges, el día a día, con nuestros hijos. Esto es para nosotros. Ve a tu hermano con un espíritu, a tu esposa, a tus hijos con un espíritu manso. Las respuestas que te dé, algunas de ellas seguramente serán agresivas. Algunas respuestas serán complicadas de soportar, pero no te excites. No tienes nada que perder. Un manso es aquel que está en lo más bajo del suelo. Así que si está en lo más bajo, ¿para qué te excitas? Si ya está en lo más bajo. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que vamos, le hacemos ver su error por medio de la verdad, del amor y de un espíritu manso, y dice también, versículo 15, estando tú y él, ¿cómo? Solo. Fíjate que esto fue lo contrario que hizo el siervo con su consiervo, ¿recordáis? Dice que los viéndolos, sus otros consiervos se lo dijeron al rey. ¿Por qué lo vieron? Porque lo estaba haciendo ¿cómo? Públicamente. Lo tenía allí, págame, este es el que me debe. Mira, 100 denarios. El tío escaqueándose. Y allí, diciéndoselo a todo el mundo y viendo cómo humillaba a su hermano delante. No le importa en absoluto el honor del hermano ni el testimonio de su hermano. No tenía en consideración cómo podía afectar eso a la reputación del hermano. Hermanos, somos muy ligeros a la hora de hablar de otros. No medimos cuánto daño podemos hacer al estar diciendo cosas a otras personas acerca de lo que me han hecho. Cuando hablamos más del ofensor que con el ofensor, eso se llama chisme. Chisme. Jesús nos habla que esa represión debe ser primeramente en privada. Eso no quiere decir que nunca se pueda reprender públicamente.
Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro, porque su hecho, lo que estaba haciendo Pedro, era un hecho público y estaba afectando al corazón de muchas personas también de allí. Así que lo tuvo que reprender públicamente. Pero quitando esta excepción, lo normal es que cuando un hermano peque contra ti, tú vayas estando tú y él solo. Amén. Tercer punto. ¿Y luego qué? Una vez que hacemos esto, ¿qué pasa? Pues nos toca esperar. Nuestro hermano es el que tiene que responder. Y hay dos cosas que pueden pasar. Una es, si te oyere, has ganado tu hermano. Si te oyere, has ganado tu hermano. Eso es lo primero que puede pasar. Si te oyere significa que los ojos de tu hermano han sido alumbrados para que se dé cuenta de que ha ofendido primeramente a Dios y después a ti. Se ha dado cuenta que estaba apartado de Dios y del rebaño de Dios y entonces se arrepiente por ello. ¿Y sabes qué? Que si se arrepiente, toca fiesta. ¿Fiesta? ¿Recordáis cuando va el pastor y coge a la perdida? Dice que se regocija más por esta que por qué, que por las 99 que nos han perdido. No estoy hablando de una fiesta literal, o a lo mejor sí, pero no una fiesta, es una fiesta del corazón. Decir, Señor, gracias, porque mi hermano estaba perdido, pero ahora ha vuelto a ti. Gracias, Señor, por haberme usado, gracias por tu misericordia. Toca fiesta, hermano. Con tanta facilidad hacemos fiesta por cosas tan vanas, ¿verdad? Y tan efímeras. Muchas veces nos contentamos con cosas que perecen. Pero hermano, si mi hermano se arrepiente, mi corazón debe contentarse. No por haber ganado mi batalla personal, sino porque mi hermano disfruta ahora de una relación sana con Dios y también, por supuesto, con nosotros. Entonces, hermano, si te oyere, has ganado a tu hermano para la gloria del Señor. Amén. Ahora bien, quiero hacer alguna puntualización. Si el pecado que se ha cometido es bastante dañino, el perdón se otorga. ¿Vais bien? El perdón se otorga. Pero suele pasar que la confianza plena tome tiempo en de nuevo obtenerla ese ofensor. Lo mismo ni siquiera se recupere de la misma forma, según cómo es el pecado. Esperemos que sí. Lo que te quiero decir es que cuando el pecado es grave, muy grave, emocionalmente estás tocado. Pero la voluntad de Dios te ha movido a perdonar incluso sin sentirlo en ese momento. Pero si ese perdón es un acto sincero, te aseguro que Dios en su fidelidad traerá también el sentimiento. Tú perdonas y por supuesto quedarán cosas ahí en tu corazón, pero que el Señor se va a encargar de eso. Hermano, muchas veces va a estar el dolor todavía, pero el Señor va a sanar. El Señor va a restaurar. Queridos hermanos, a pesar de estas excepciones que acabo de mencionar aquí, lo normal es ir, si tu hermano te oyere, se acabó. Relación sana. Ya no te tengo en cuenta lo que me hiciste, porque hubo uno que lo pagó por ti. Amén. Esto es lo ideal, ¿verdad? Que acabara todo esto en fiesta. La meta es la reconciliación. Pero ¿y si no me oye? ¿Y si no me oye? ¿Y si se niega a reconocer su pecado y pedir perdón? Perdónalo en tu corazón. Hazle bien. Dios nos ordena amar incluso a los enemigos, a orar por los que nos persiguen y a hacer bien a los que nos aborrecen. Si es hermano de la congregación, hay que tratar con el asunto. Y entonces hay que ir con uno o dos hermanos maduros en el Señor para reprender, hacerle ver su pecado. Y si no oyere a estos hermanos, pues operación salvamento ya a tope, toda la iglesia volcada, para hacerle ver a este hermano su error. Pero este hermano no quiere, y no quiere, y no quiere tenerle
por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Excluido de la membresía de la iglesia. No quiere decir que no pueda venir a la iglesia. Eso no quiere decir. Pero que sea consciente de que no lo puedo tratar ahora mismo como un hermano hasta que no se arrepienta. Porque le estaríamos haciendo mal. Le estaríamos haciendo mal. Está aquí con nosotros, también depende de qué es el agravio, pero nosotros siempre con una disposición a que ese hermano, bueno, hermano, en ese sentido nosotros no podríamos llamar, puede ser que lo sea, pero nosotros no podemos declararlo como hermano. ¿Me vais siguiendo? Sin embargo, nosotros siempre vamos a estar empujando para que ese hermano pida perdón y ese hermano tenga reconciliación. Hermano, no seamos más buenos que Dios. El Señor ha establecido cómo debe ser la disciplina formativa y correctiva. Hermano, sobre todo, tu corazón siempre con una disposición a perdonar. Si no es hermano, si es una persona lo mismo, imagínate diariamente que te lo encuentras en el trabajo o en el hogar, que peca constantemente contra ti, perdónalo en tu corazón, perdónalo en tu corazón. Lo mismo le confrontas el pecado, a lo mejor rehúsa arrepentirse, es incrédulo, no te vengues, no cojas rebotes, soberbios, sé luz allí, anda una milla más, anda una milla más. ¿Quién sabe si por tu testimonio lo gana para el Señor? Amén. Encomienda tu causa al juez justo, pero tú perdona sin cesar, porque el Señor te perdona sin cesar. Amén. Quiero concluir esta serie recordando el mayor ejemplo de el mayor ejemplo de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos los hombres, todos, sin excepción, hemos pecado voluntariamente y abiertamente contra nuestro Creador. Hemos violentado a nuestro Creador, atentamos contra Él. Y sabes que no solo una vez, continuamente lo hicimos. Estábamos ciegos, tan esclavos del pecado, que era imposible volver a Dios porque sencillamente no queríamos. Pero ¿sabéis qué? Allí como una oveja errante, siendo controlado por el pecado y el diablo, el tren venía y nos iba a mandar al infierno. Pero hubo uno que era un buen pastor y tomó forma de siervo y vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta? Jesús toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Él comprendía a plenitud el poder destructor del pecado que ciega, esclaviza, coloca deseos egoístas y que finalmente nos lleva a la muerte eterna. Por eso Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Así que Él muere en lugar de los pecadores para reconciliarlos con Dios. Allí en la cruz del Calvario vemos al hermano mayor ganando a los demás hermanos. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. Su vida y su obra perfecta a favor nuestra, ¿sabes qué? Se abre delante de nuestros ojos por medio del Espíritu de Dios. Y entonces cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, vemos nuestra pecaminosidad, vemos la santidad de Dios, pero también vemos en Cristo su bendita gracia, su perdón. Por medio de la cruz Él nos hace ver nuestras faltas. Y allí vemos su amor infinito, su amor infinito. Y Él con un espíritu manso, porque fue llevado a la cruz del Calvario, como oveja al matadero, no abrió su boca, sino que cayó de amor. Allí en la cruz se descorre el velo, hermano, y entonces nos vemos y lo vemos. Nos sentimos avergonzados de nuestros horribles pecados, pero allí también experimentamos el gran perdón de Dios, ¿sabes? ¿Sabe qué hace Cristo en la cruz del Calvario? Esto no son palabras literales que aparecen allí, pero Él lo que está haciendo allí
Es diciendo al Padre, estos son mis hermanos, y no se avergonzó de ninguno de nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de cómo somos. A pesar de cómo somos. Él nos da allí en la cruz honor, nos defiende, nos da gloria e inmortalidad, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó en el cielo? Se lió una buena cuando te convertiste. Pero una buena. Hubo fiesta en los cielos. Y sigue habiendo fiesta en los cielos. Cuando nos dirigimos al Señor, quebrantados de corazón. Jesús es nuestro ejemplo. Es verdad que su obra de redención es única. Nosotros no podemos hacerla, pero detrás de su ejemplo hay ciertas cosas que hemos visto hoy y en estos días atrás que podemos imitar. Podemos seguir sus pisadas, podemos andar como es digno del Evangelio. Así que, hermano, haz tú lo mismo. Si tu hermano peca contra ti, está en grave peligro. Se trata de un asunto de su alma, de su relación con Dios, de su eternidad. Operación Rescate. Operación Rescate no es para Superman ni para Batman. ¿Qué quisieran esta gente? Esta es la mayor tarea que hay. Esto sí que es una heroicidad, hermano. Ir a tu hermano y hacerle ver su pecado y ganarlo para la gloria del Señor. Esto es para nosotros, esta tarea de salvamento. Esto tiene recompensa eterna, hermano. Sé un valiente, sé un héroe, hermano. Y si tu hermano peca contra ti, ve y acércate a él. Hazle ver su pecado con la verdad de la palabra, con amor y con espíritu manso, estando tú y él solo. Si te oyere, wow, si queréis formamos una fiesta, hermano. Formad una fiesta. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano. Y si no es tu hermano, pues ve y predícale el Evangelio y gánalo para la gloria del Señor. Amén. Hermano, el Señor nos ha dejado una tarea preciosa. Una tarea preciosa. La más dura, pero el Señor está con nosotros. Amén. Así que cuidémonos unos a los otros. Amén. Ganémonos uno a los otros. Hoy tú me ganas a mí, mañana yo te gano a ti. Porque hoy yo te ofendo a ti, mañana seguramente tú me ofenderás a mí. Pero nos ganamos. Y la gloria de Dios es manifestada. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor tan infinito, Señor. Por tu perdón, Señor. Gracias por Cristo, por este Rey, que no son como los otros reyes. Gracias por ser nuestro Rey compasivo, pero también nuestro Rey valiente, el cual fue a la cruz y pagó el precio de nuestra maldad. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que guarde a tu pueblo, que guarde a tu iglesia, Señor. Que no haya en nuestro corazón, Señor, exigencia de derechos hacia otras personas, hacia otros hermanos. Que no haya falta de perdón en nuestro corazón, sino que estemos tan conectados a ti, a tu obra en la cruz, Señor, que podamos tener unas relaciones saludables en medio de tu pueblo. Y que este perdón se extienda, Señor, hacia afuera, de tal manera que cuando nos vean, Señor, y vean el amor que nos tenemos los unos con los otros, Señor, crean, Dios mío, que somos tus discípulos, Señor. Guárdanos en unidad, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, si hay cosas, Dios mío, que aún no han sido sanadas, sánalas tú, por el poder de tu Espíritu, para vivir esa vida abundante que tú nos has prometido darnos. Gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos ahora a adorarte y a seguir adorándote en espíritu y verdad. Amén, Señor.